Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a tratar dos temas importantes y les voy a presentar la agenda. Entonces, en nuestra agenda tenemos el tema de materiales y magnitudes eléctricas, criterios de evaluación, que es importante que ustedes lo conozcan, y luego tenemos una actividad interactiva que se llama tarjeta de diálogo para verla. Y durante el desarrollo del tema también vamos a tener dos actividades interactivas. Luego vamos a hacer las conclusiones y finalmente una prueba de comprobación de conocimientos. Entonces, en esta actividad nosotros vamos a conectarnos a aulas virtuales. Es una prueba bastante simple de magnitudes eléctricas. Pues nos va a aparecer una figura y ustedes indican qué relación tiene la figura con las magnitudes eléctricas. Por ejemplo, acá dice determine qué tipo de magnitud representa cada tarjeta. En este caso tenemos una batería, ¿no? Y entonces indicamos si es voltaje, corriente o resistencia. Entonces van a tener un tiempo para hacer esta actividad, presentación del tema y características, circuito eléctrico, descripción, características, magnitudes eléctricas, tensión, intensidad y resistencia. Y por último, la ley de Ohm. Esa sería la presentación del tema. ¿Qué criterio de evaluación tenemos? Se realiza un circuito simple, describe las magnitudes eléctricas, define la ley de Ohm. Eso es lo que al final ustedes van a obtener. Entonces, aquí tenemos una clasificación eléctrica de los materiales. Entonces, los materiales eléctricamente se clasifican como conductores, semiconductores y aislantes. Los conductores poseen muchos electrones libres o de valencia. Por ejemplo, los metales, ¿no?, que se utilizan para ese fin. Semiconductores tienen una cierta cantidad de electrones. Si nosotros adicionamos impurezas, podemos volverlos más conductivos. En el caso de los semiconductores tenemos el silicio, el germanio y el selenio. En el caso de los aislantes, estos poseen pocos electrones libres o de valencia y no conducen la electricidad. Ejemplo, el vidrio, la porcelana, el plástico. Entonces, ahí podemos ver representados los tres tipos de materiales. Como aislantes tenemos la cinta de aislar, semiconductores tenemos los componentes de una tarjeta de electrónica y como conductores tenemos cables eléctricos. La actividad de aprendizaje es, en este caso, el anagrama. Por medio de esta actividad se van a encontrar los nombres en base a las pistas de las oraciones que los acompañan. Entonces, se van a formar palabras que tienen letras desordenadas. En el siguiente enlace podemos conectarnos a la plataforma de WordWall y encontrar esta actividad. Le damos aquí en Start o Comienzo. Dice, son materiales que no conducen la corriente eléctrica. Entonces aquí pues ponemos la inicial mayúscula. Entonces serían los materiales aislantes. Entonces quedaría la I, la S, la L, la A, la N, la T y antes de la E y obtenemos nuestra calificación ahí. Tendríamos que hacer las 8 palabras, ordenar las 8 palabras en base a la pista. Por ejemplo, aquí es un material aislante, es la pista, y tienen que ordenar la siguiente palabra. Entonces, circuitos eléctricos sería una representación de un circuito que está compuesto por una fuente de tensión o una fuerza electromotriz y un receptor unido con dos conductores eléctricos que transportan la energía eléctrica hacia el dispositivo. Entonces,
El generador puede ser una pila, una batería, un alternador. Y sabemos que por la cuestión de la clasificación de los materiales, los metales se pueden usar aquí como conductores. Aquí tenemos un dispositivo que puede ser una resistencia, también puede ser una bombilla, un motor. Entonces, voltaje o diferencia de potencial también se le llama. Esta tensión eléctrica se expresa en voltios, es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una dirección a través de la línea conductora, a través de las líneas conductoras del circuito, o sea, lo que hace que aparezca una corriente eléctrica. Este principio se ilustra en la figura. Ahí tenemos la fuerza electromotriz que obliga a los electrones a moverse en el generador y que tiene por efecto producir una tensión eléctrica. Luego, la corriente en un conductor podemos ver ahí que es principalmente está compuesto de electrones. Se puede definir como un flujo ordenado de electrones, es decir, los electrones en movimiento constituyen una corriente eléctrica, los cuales al aplicarles un voltaje, por ejemplo, de una batería, es posible forzar los electrones fuera de la trayectoria circular y ocasionar que pasen de un átomo a otro. O sea, los electrones se están moviendo en sus átomos en una trayectoria circular, pero a la hora de obtener un voltaje, esto produce emigración de electrones y el movimiento de los electrones. Entonces, los electrones en su camino encuentran oposición, chocan con otros electrones, chocan con otros átomos y al final de cuentas esto representa una resistencia. La resistencia se representa con la letra R. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Vamos a hacer otra actividad de aprendizaje acá. En esta actividad de aprendizaje vamos a encontrar los pares coincidentes de los conceptos relacionados con las magnitudes eléctricas. Aquí accionamos el vínculo de wall-wall, esperamos unos momentos. Entonces nos aparecen magnitudes eléctricas. Le damos Start o comienzo y aquí esperamos un momentito. Accionamos una tarjeta, dice clasificación de los materiales eléctricos. Entonces aquí damos vuelta, dice es la cantidad de electrones, es la fuerza electromotriz que impulsa al movimiento de los electrones. No coincide. Vamos acá. Es la cantidad de electrones o flujo de corriente en un circuito eléctrico. Sí, tampoco. Clasificación de los materiales eléctricos. Tampoco. Este de aquí arriba dice es la fuerza electromotriz que impulsa el movimiento de los electrones. Esa es la correcta, ¿verdad? Entonces ahí ya resolvimos un par. Nos toca resolver los demás. Entonces al terminar pues les va a salir un punteo y pueden tomar una captura de pantalla para mandarme la información en base a la captura de pantalla. Entonces tienen su nota. Un circuito eléctrico, la fuente de tensión se mide en voltios y también se representa con una V. La corriente de electrones se representa como una I, que es la intensidad de la corriente, y la R es la resistencia del circuito. Nosotros podemos representar un circuito eléctrico como un circuito hidráulico. Podemos ver aquí. Aquí tenemos un tanque de agua y la bomba bombea, valga la redundancia, el fluido del agua hacia el tanque que está arriba. Entonces lo va llenando y después esto cae por gravedad. Entonces aquí si está abierta la llave de paso, entonces circula el agua. Pero aquí que no permite el paso del agua, ¿no? Y luego regresa acá. Entonces el tanque proveedor representa el polo negativo y el receptor, el
positivo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden identificar, acá lo pueden marcar, lo pueden tomar una captura de pantalla o también hacer un dibujo, y entonces pueden representar qué representa cada activo. Sería el tanque proveedor, el interruptor es la llave de paso, la resistencia, la turbina, la intensidad, el flujo de agua, y el polo positivo, el receptor. Ley de Ohm. La generación de corriente eléctrica está ligada a dos condiciones: la existencia de una fuerza propulsora, la fuerza que hemos denominado fuerza electromotriz, la existencia de un circuito conductor cerrado que une los polos de la fuente, que une los dos polos de la fuente de voltaje. La intensidad de la corriente depende tanto de la magnitud de la fuerza electromotriz como de la resistencia del circuito. Esa dependencia fue precisada por el físico George Simmons Ohms, quien formuló la ley más importante de la electrotecnia, llamada por eso ley de Ohm. La ley de Ohm establece que en un circuito eléctrico el valor de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué significa esto? Que a mayor voltaje, mayor corriente, y a menor voltaje, menor corriente. En el caso de la resistencia, mientras más resistencia tenga el circuito, menos corriente circula por él, y viceversa. Si tiene menos resistencia, la corriente es mayor. Entonces, la ley de Ohm relaciona el voltaje, la intensidad y la resistencia. Entonces, las conclusiones serían las siguientes: existencia de materiales que permiten el paso de la corriente y otros que no lo permiten, y también tenemos materiales que tienen una cualidad intermedia. El circuito eléctrico está compuesto por una fuente de alimentación, conductores y carga, y las magnitudes eléctricas son tensión, intensidad y resistencia. Ley de Ohm. Esta ley relaciona las tres magnitudes eléctricas básicas. Y como en esta actividad, que es la prueba final de comprobación de conocimientos, en los espacios en blanco vamos a llenar las palabras que faltan. Entonces le damos clic aquí en aulas virtuales, ¿no? Y entonces vamos a obtener esta prueba donde dice rellena las palabras que faltan. Por ejemplo, dice: la tensión es una magnitud que representa la fuerza que impulsa a los, que sería electrones. Si yo compruebo acá, puede ser que esté en la mala o buena. Incluso hasta chequea las faltas de ortografía. Entonces, les agradezco su atención y espero que hayan aprendido sobre los materiales eléctricos y sobre las magnitudes eléctricas.